Flores. Bien, compañeras, compañeros, en este momento en la Suprema Corte está la audiencia pública sobre el caso Florán Cassés. Hay muchos medios a nivel internacional, también a nivel nacional están los medios ahí. Ojalá ahorita que termine la audiencia se puedan ver las fotografías de esta exposición del abogado que defiende al gobierno de Felipe Calderón, el despacho Cavazos Chena, que es el que le dieron contratos. El otro abogado que dice ser Javier Lozano, él fue el que dio la orden para que lo contrataran a Cavazos Chena y le dieron los contratos así con adjudicación directa. Incluso tenemos ya los datos que uno de esos abogados que se ha hecho representar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que nos graben, ese señor, ya tenemos las actas y se ha hecho comparecer como apoderado legal del SAE y es del mismo despacho Cavazos Chena. Ha venido engañando al SAE, ha venido engañando a las juntas porque no es abogado. Ya solicitamos a la SEP que nos dé la matrícula de su cédula profesional y votó la SEP que no es abogado, compañeros. Es un malandrín igual que Javier Lozano. Javier Lozano se ha dicho que es pianista o que estudió licenciatura en piano, 3 años. Pero así están toda la cloaca del gobierno panista de Felipe Calderón. Ya tenemos los contratos, pero además hay otra empresa que contrataron para revisar cada uno de nuestros expedientes, de todos los trabajadores, de todos los jubilados. Dieron un contrato a otra empresa y esa otra empresa es del mismo despacho, Cavazos Chena. Dice que no, y ese mismo abogado que se hace pasar por licenciado actúa con Cavazos Chena y también forma parte del acta constitutiva de la otra empresa. Todo eso se está reproduciendo en este momento para hacerlo público, compañeros, porque hemos pedido a través del IFAI que nos dé todos esos contratos y el IFAI dice no, porque es un asunto de seguridad nacional. Pero ya los tenemos, compañeros. Hay muchos mexicanos solidarios con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya nos llegado la información, ayer nos la entregaron. Y a ver qué dice ahora Javier Lozano, porque está calladito. No ha dicho nada. Era el que decía que nomás nos faltaba el acta de defunción. Hoy hay que observar que al que le falta el acta de defunción es al Partido de Acción Nacional. Le cobramos la factura a los mexicanos, ya empezaron a correr, ya el barco se está hundiendo, ya empezaron a salir, ya salió el primero, está en Harvard. Fue el primero que corrió, compañeros. Sería muy bueno que una comisión del ESME acudiera a esa escuela para llevar las sentencias del tribunal como una contribución del ESME a los estudiantes de la Facultad de Derecho, compañeros, para que se estudie cómo Felipe Calderón ordena la toma armada y militar, después publica un decreto, dice se extingue por bien del interés público, por bien de la economía nacional. Ordena al SAE como liquidador, lo nombra al SAE y en el decreto dice todo se debe de hacer con eficiencia, eficacia y transparencia.
Y entonces, ¿cómo reservó los documentos por 12 años? A la fecha no han dado el informe de los inventarios de luz y fuerza del centro, del saqueo de todos los materiales, equipos y herramientas de los almacenes, de toda la contabilidad de los presupuestos otorgados por el Congreso para hacer las obras en toda nuestra zona. No han dado informe. Y entonces, ¿dónde quedó la transparencia? No han informado a cuánto asciende el Fondo de Previsión Social, que es el fondo para la jubilación, es el fondo del programa habitacional, es el fondo del seguro sindical, que son fondos constituidos por todos nosotros, compañeros. Dijeron, pues ya se acaba, se va al sindicato, se liquidan y su dinero no lo llevamos. No, pues sí, crimen perfecto. Pero no, se equivocaron. Tomaron una decisión que también sabemos que cuando tomó la decisión fue después de las 3 de la tarde y estaba con sus cuates haciendo deporte. Ya lo sabemos también. Y entonces sería muy bueno que lleváramos a esa escuela como una contribución de los trabajadores del ESME la decisión autoritaria y equivocada y fuera del marco constitucional y legal para querer extinguir algo que es inextinguible. ¿Cómo extinguir la industria eléctrica, compañeros? Que nos expliquen cómo pueden extinguir una planta de generación, una subestación, una línea de transmisión, redes subterráneas, redes aéreas. ¿Cómo pueden extinguir a los usuarios de energía eléctrica? ¿Cómo? No pueden extinguir. Podrán modificar la Constitución y privatizar, pero la industria eléctrica va a seguir existiendo, compañeros, y esa es la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. No se requiere de estar dando clases en Harvard para saber de dónde viene la esencia de la industria eléctrica y de dónde o cuándo nace el ESME. El ESME nace con una industria eléctrica privada, capital extranjero, la Mexican Lion Power Company, las compañías de Pachuca, de Toluca, del Oro y todas las demás compañías, después hicieron una sola y ahí contrató el ESME con ellos. De ahí se crearon las hermanas divisiones. Por cierto, reconocimiento a todos los compañeros que vienen de las divisiones foráneas aquí presentes, con sus familias, jubilados, y aquí todos haciendo un solo hombre, porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. De ahí nace el ESME. Y después, cuando se da la nacionalización de la industria eléctrica, se le compran las acciones a los extranjeros, se crea una empresa mayoritaria del Estado que daba el 20% de acciones para pagar, se puso en liquidación la compañía de luz y fuerza del centro S.A. se ve en liquidación y el sindicato continuó con su contrato colectivo de trabajo. Después concluyó la liquidación y se creó Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado. ¿Con quién? Con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces ahora que esta corte le quiso arreglar el zapato a Felipe Calderón, ¿cómo permitir y aquí hay abogados que con un acto administrativo, porque el presidente nada más está para administrar, ya demostró que Calderón y los panistas en 12 años fueron pésimos administradores? El mejor ejemplo de los panistas, de ahí está, va a quedar para la historia, la estela de luz, el monumento a la opacidad y a la corrupción de este gobierno panista, que jamás
vamos a volver a ver nosotros y los que vienen atrás de nosotros, jamás vamos a volver a ver que lleguen los panistas nuevamente a la presidencia de la República. ¿O los vamos a dejar? No, compañeros. Y entonces todo este tema hoy tiene a la Corte pues en un brete. Primero, el presidente de la Corte dijo que el decreto era constitucional, pero no se metieron a revisar el fondo. Para tú publicar un decreto debes de fundamentarlo, motivarlo. No lo hicieron. Dijo, bueno, es que el presidente puede decretar. Sí, sí puede decretar, pero las leyes que del Congreso emanan. Tu función es administrar. Como el presidente con un acto administrativo modifica la ley del servicio público de energía eléctrica para quitar a Luz y Fuerza del centro. Si fue el Congreso, diputados, senadores, que legislaron para ordenar se constituyera Luz y Fuerza del centro. Ahora regresar a la época del porfiriato, con un acto administrativo, paso por alto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Con un acto administrativo, subordino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sentencien que fue constitucional el decreto. ¿Cuál fue el razonamiento del presidente de la Corte, que fue el ministro ponente? Es que el presidente creó el organismo y el presidente lo puede extinguir. ¡Qué inteligente lo hizo su mamá! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que agarren ese razonamiento cuando para poder extinguir a Luz y Fuerza primero se debió haber hecho todo un informe financiero, la Junta de Gobierno revisar, mandar a la Comisión de Mejora Regulatoria un anteproyecto, si hubiera terceros involucrados, llamarlos para que no hubiera un problema de desfalco a las finanzas públicas ni afectación a terceros? Y una vez que se hiciera todo eso, publicar en el Diario Oficial de la Federación ese anteproyecto, para que después el borracho de Los Pinos, perdón, el presidente de Los Pinos, ahora sí tomara la decisión. ¿Qué decisión? Después de formalizar toda la parte administrativa, era mandar una iniciativa al Congreso de la Unión y los diputados senadores legislaran. Y esto nada más con un acto administrativo ya. Tan y se acaban 98 años de historia del ESME. Pues no fue así, compañeros. Los que se acabaron fueron ya los panistas para siempre, y el ESME va a vivir para toda la vida, camaradas. Aquí va a estar el ESME luchando, porque los que nos quedamos por un tema de que conocemos perfectamente la historia y la esencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. No nos quedamos a defender a Martín Esparza o al Comité Central. Nos quedamos a defender 98 años de historia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Y eso se llama dignidad como trabajadores, dignidad como mexicanos. Hay una noticia más para ver cómo le va a caer a los ministros de la Corte. Cuando salió la sentencia del tribunal, hubo dos autos, le llaman, del propio tribunal hacia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, diciéndole: emite el nuevo laudo apegándote a los criterios de esta sentencia. Fue uno, la Junta se hizo toro, por no decir de otra forma. Después se emite otro auto diciéndole: es la segunda vez que te digo que debes de emitir un nuevo laudo en términos de esta sentencia, porque cada día que pasa se le sigue violando los derechos a los trabajadores. Se volvió a hacer toro. Y entonces el SAE, producto con el abogado Matalefantes y Leones, sin licencia para matar ni licencia para
a actuar en los juicios, prácticamente mete una reclamación contra el tribunal. Le dice, es que la sentencia estuvo fuera del marco legal, te metiste en términos constitucionales a interpretar varios artículos de la Constitución, por tanto, debes dejar sin efecto, dice, el cumplimiento de la sentencia. Y me acaba de hablar la abogada, que está allá también monitoreando todo, dice, ya salió la sentencia de la reclamación del SAE, le volvieron a dar palo al SAE y al gobierno, y el tribunal volvió a ratificar la sentencia, camarada. Y no nada más fue, ahora no fue el ponente mismo del anterior, ahora fue otra magistrada que dice, todo lo que estudiamos fue en términos de legalidad. La sentencia está firme, el recurso de reclamación queda desechado. Dice, y la Corte debe desechar el recurso de revisión por improcedente, camarada. Por improcedente. Y fue en votación de los 3 magistrados del tribunal. Ya están sacando la copia certificada para que mañana se la circulemos a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, camarada. Por si había dudas. Por si había dudas, el estudio es muy clarito. Basta con meterse a leer el resultado de la sentencia para entenderle. Todavía hasta les dijo, no en otras palabras, sino casi se interpreta. Dice, es que dijo, dice, ustedes demandaron la terminación de las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Dice, cuando el presidente se la pasó argumentando que era un asunto de interés público y de la economía nacional. Dijo del desplegado en el decreto que Luz y Fuerza ya era financieramente, no era viable financieramente. Así lo dijo. Transcribió las propias declaraciones de los secretarios de Estado como Javier Lozano, Gómez Mont, Georgina Kessler, que se la pasaban en los medios así como chivos en cristalería, Televisa, TV Azteca, Milenio. Milenio está calladito, no dice nada. Así se ven más bonitos, calladitos. Y el tribunal le dice, pues mira todo lo que estuvieron argumentando, que Luz y Fuerza tenía un pasivo de 240,000 millones, que cada año había que transferirle 42,000 millones. Dice, si el problema era económico, ¿por qué entonces no demandaron un conflicto de naturaleza económica? Bueno, es pendejos. Nada más faltó que le pusiera entre paréntesis. Claro, pero fue más fácil, ¿no? Caso fortuito y causa de fuerza mayor, ya, tan, se acabó. Y les dijo el tribunal, no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor ni caso fortuito. Fue una decisión que tomó el presidente y la causa de fuerza mayor es algo que está por encima de la voluntad del patrón. Por tanto, las relaciones individuales y colectivas están vigentes. El contrato colectivo de trabajo está vigente, camarada. Así lo dice clarito la sentencia. Y el otro, el de la Junta Federal, que también le estuvo ayudando a Javier Lozano, él es Eduardo Andrade Salavarría. Ese es candidato para ocupar el lugar de Florán Cassés, camaradas. Tendrá que salir ella, porque va a salir. Fue todo un montaje del secretario de Seguridad Pública, y ese lugar va a quedar vacante o para Javier Lozano, Roberto Gil Suárez, Eduardo Andrade Salavarría
el director del SAE o cualquiera de estos. Claro, cualquiera de estos. Al término de la sentencia dice el tribunal, pues en suplencia de la queja, porque ya lo puso en el laudo la Junta, que además no tenían derecho al patrón sustituto, se empezó a meter al estudio y dice, bueno, es que la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura de luz y fuerza del centro, por tanto la CFE es patrón sustituto, camaradas. Rápido. Dice, es irrelevante llamar a la CFE a juicio. Dice, porque el mismo decreto dice que toda la infraestructura a efecto a la prestación del servicio público hay que seguirla utilizando. Ahí lo dice. Dice, la ley del servicio público habla de dos organismos descentralizados, CFE, Luz y Fuerza. Si ya no está Luz y Fuerza, hoy es entonces en todo el país Comisión Federal de Electricidad. Y claro que ahí vamos a entrar a corregir todas las pendejadas que están haciendo las compañías contratistas y a poner orden, camarada. Entonces, por si había dudas, dijo el tribunal, es irrelevante llamar a la CFE al juicio. ¿Para qué lo traemos? Si ellos son los que están administrando la infraestructura, en términos de la ley, son los únicos, por tanto ellos son patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no nada más de los trabajadores, también debe de ser de los jubilados. Porque los jubilados no tienen ninguna relación con el SAE. ¿El SAE qué tiene que ver en la relación laboral del jubilado? Nada. Metiches, efectivamente. Metiches, convenencieros, todas las calificativas. Hijos de... Matalefantes. Y entonces, ¿quién debe de ser hoy? Pues Comisión Federal de Electricidad. Ahí está la vigencia del contrato colectivo. Ahí está la cláusula 115. Dice claramente que si en el futuro Luz y Fuerza se llega a extinguir, o llega otra empresa o comisión federal, debe de ser responsable del cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, donde es titular el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y por último, resolvió el tribunal, dijo, pues todos los demás amparos se sobreseen, quedan desechados. ¿Cuáles amparos? Los que metió Jorge Sánchez y pandilla. Los desecharon. Todos los desecharon. Y al único que amparó y protegió la justicia federal fue a los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero ahí los trae todavía los compañeros que, bueno, ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa, ¿no? El problema es que no leen. Sí, porque si leyeran, los compañeros que se liquidaron, si leyeran la demanda que presentó el ESME presentó una demanda por 44,000 trabajadores, por 22,000 jubilados. Y en uno de los incisos, creo es el G, dice: demandamos la nulidad de todos aquellos convenios que hayan firmado los compañeros. ¿Cuáles convenios? Los convenios de renuncia voluntaria. Y así dice la demanda. Y lo digo porque ayer que íbamos pasando ahí por Reforma, íbamos caminando con los abogados, 3 compas de los que se liquidaron y todavía le creen a Jorge, dice: es que el sindicato y ustedes nos echaron.
Le digo, es que los ojetes se cortan solos, compañeros. Pues sí. Pues sí. Las puertas del ESME están abiertas, compañeras y compañeros. La noticia es de que acaban de aprobar el amparo en la segunda sala y ya sale prácticamente, va a salir libre Florán Cassés, respetándole sus derechos porque se violentaron el debido proceso. La misma ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, es la misma que tiene el caso del ESME, compañeros. Si la justicia federal ampara y protege a Florán Cassés, pues ni modo que no ampare y proteja a los trabajadores de este país, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sería una incongruencia ir contrario a que aquí hay miles de trabajadores que se han violentado nuestros derechos individuales y colectivos, y cada día que pasa hay un deterioro a los derechos humanos de los trabajadores y de las familias. Es un asunto de justicia, compañeros, el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso vamos a esperar, ya tenemos ahí a los abogados checando qué es lo que sigue en el orden del día de esta segunda sala, que nos permita mantener nuestra presencia aquí, como lo hemos hecho de manera ordenada, de manera pacífica, con mucha energía, exigiendo que se restituyan nuestros derechos como trabajadores, que respeten la autonomía del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esto termino diciéndoles que legalmente el asunto del ESME es un asunto ya juzgado, que hoy la Corte debe de desechar el recurso de revisión para que quede firme la sentencia y proceder en el acuerdo con el gobierno al regreso al trabajo de todos aquellos compañeros que conservamos al 100% nuestros derechos como trabajadores, camaradas. Eso es lo que sí. Hace una hora me recibió el Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Caram. Llevamos el expediente de los 10 compañeros presos políticos que siguen en las cárceles del gobierno. Llevamos otros expedientes como el de Miguel Márquez Ríos, que el juez ya lo tiene en sus manos para sentenciar. Y llevamos el expediente de 1,200 compañeros, incluidos las averiguaciones previas en contra del Comité Central de Representantes. Las palabras del procurador dicen, pues este gobierno se les echó con todo. Dice, querían acabarlos. Dice, no pudieron. Dice, darle la certeza a los trabajadores que en unos días más van a estar con ustedes los compañeros que tienen en la cárcel de manera ilegal. Porque ya revisaron los expedientes. Ya hubo una mesa de trabajo con Gobernación, con PGR, revisaron los expedientes y resulta que ese MP que hizo las acusaciones en contra de los compañeros era el mismo Ministerio Público que abrió varias averiguaciones previas de varios compañeros en distintas zonas. Prácticamente lo pusieron para poder abrir por todos lados en contra del ESME. Los compañeros de la autopista de México-Querétaro, cuando detuvieron a varios, fue el mismo Ministerio Público. A los compañeros de la caseta de acá de Puebla, a los compañeros de Catepec, los compañeros de Toluca, de Cuernavaca, fue el mismo Ministerio Público. Dice, este señor hacía todo cuando no estaba adscrito a esa zona. Dice, ya lo revisamos, prepararon las averiguaciones previas, les dieron con todo. Dice, ya hay un análisis muy profesional, no hay elementos para poder consignar y creemos que se le debe de dar la justicia a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para las familias que están aquí presentes,
La certidumbre es esa. Y por otro lado, estamos en espera que la Secretaría de Gobernación nos llame para iniciar ya la negociación que ponga fin a este conflicto, camaradas. Han sido muy claros, ya aguantamos todo. Ellos apostaron, los panistas, a acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No lo hicieron, aguantamos muy bien, decidimos quedarnos hasta el final. Los compañeros que no aceptaron las migajas del gobierno en sus liquidaciones, es una muestra de dignidad que todos podremos voltear a ver a nuestras esposas o a nuestros hijos para decirle: aguantamos toda la metralla del Estado por defender con mucha dignidad al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque estoy seguro que vamos a recuperar nuestro trabajo, y estoy seguro que ese trabajo, este contrato colectivo y este sindicato se lo vamos a heredar a las futuras generaciones. Somos una generación de electricistas que quedará escrito en la historia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que vivan los presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias.